¿Cuántas veces te han dicho que perdonar es liberarte? Que el perdón es para ti, no para quien te lastimó. Y si te dijera que esta obsesión cultural con el perdón podría estar haciéndote más daño del que imaginas. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente va en contra de todo lo que te han enseñado sobre el perdón. Y créeme, después de escuchar esto, nunca volverás a ver el perdón de la misma manera. Mi nombre es José Zavala. Soy psicólogo clínico con más de 20 años de experiencia. Y durante todo este tiempo, he visto cómo la presión social para perdonar ha destrozado más vidas de las que ha sanado. Sí, lo que acabas de escuchar. El perdón forzado, ese que te dicen que debes otorgar para ser una buena persona, para sanar, para seguir adelante, es una de las mentiras más grandes y dañinas que nuestra sociedad ha normalizado. Y hoy voy a explicarte por qué no siempre debes perdonar a quien te lastimó, y por qué está perfectamente bien no hacerlo. Déjame empezar con una historia que cambió completamente mi perspectiva sobre el perdón. Hace unos años, llegó a mi consulta María, una mujer de 35 años que había sufrido abuso emocional sistemático por parte de su expareja durante 7 años. Cuando vino a verme, no buscaba terapia para superar el trauma del abuso. No, vino porque se sentía culpable por no poder perdonar a su agresor. Su familia, sus amigos, incluso su anterior terapeuta, todos le decían que tenía que perdonar para poder sanar. Y ahí estaba ella, sintiéndose rota no solo por el abuso, sino también por su incapacidad de perdonar. ¿Te suena familiar esta presión? Me encantaría saber desde dónde me estás viendo y si alguna vez has sentido esta presión social para perdonar cuando en realidad no estabas listo o simplemente no querías hacerlo. Déjame tu comentario abajo, porque créeme, no estás solo en esto, y tu experiencia puede ayudar a otros que están pasando por lo mismo. El problema fundamental con el perdón obligatorio es que parte de una premisa errónea, que el perdón es la única vía hacia la sanación. Esta idea está tan arraigada en nuestra cultura que la hemos convertido en un dogma incuestionable. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Puedes sanar completamente sin perdonar. De hecho, en muchos casos, forzarte a perdonar cuando no estás listo o cuando la situación no lo amerita, puede retrasar tu proceso de sanación e incluso retraumatizarte. Piénsalo por un momento. Cuando alguien te lastima profundamente, especialmente si fue de manera intencional, repetitiva o sin mostrar remordimiento alguno, tu enojo es una respuesta completamente natural y saludable. El enojo es tu sistema de defensa psicológico diciéndote, esto no está bien, esta persona es peligrosa para tu bienestar, necesitas protegerte. ¿Y qué hacemos nosotros? Le decimos a esa persona herida que ignore esa señal de alarma natural y que perdone. Es como decirle a alguien que ignore el dolor cuando toca algo caliente. El dolor, al igual que el enojo, tiene una función protectora vital. En mi práctica clínica, he identificado 5 razones fundamentales por las que el perdón forzado es tóxico, y quiero compartirlas contigo porque entender esto puede literalmente cambiar tu vida. La primera razón es que el perdón prematuro invalida tu experiencia y tus emociones. Cuando te presionan para perdonar antes de que hayas procesado completamente lo que te sucedió, básicamente te están diciendo que tus sentimientos no son válidos, que tu dolor no es importante, y que la comodidad social de resolver el conflicto es más importante que tu proceso de sanación genuino. Imagina que tienes una herida profunda en el brazo, sangrando, necesitando atención médica urgente, y alguien te dice, solo pon una bandita y sigue adelante, no es para tanto. Eso es exactamente lo que hacemos psicológicamente cuando presionamos a alguien para que perdone antes de tiempo. La herida sigue ahí, sangrando internamente, pero ahora además está cubierta con una capa de culpa y vergüenza por no poder superarlo lo suficientemente rápido. La segunda razón es que el perdón obligatorio protege al agresor de las consecuencias de sus acciones, y esto es crucial entenderlo. Cuando perdonamos a alguien que no ha mostrado remordimiento genuino, que no ha hecho ningún esfuerzo por cambiar,
o que ni siquiera reconoce el daño que causó. Estamos enviando el mensaje de que su comportamiento es aceptable. Estamos diciendo, puedes lastimarme y no habrá consecuencias reales porque yo voy a perdonarte de todos modos. He visto esto una y otra vez en relaciones abusivas. La víctima perdona, el agresor promete cambiar, pero sin consecuencias reales, sin un trabajo genuino de transformación, el ciclo de abuso continúa. Y cada vez que la víctima perdona, se vuelve más difícil romper el ciclo porque el perdón se convierte en un hábito, en una respuesta automática al abuso. El agresor aprende que puede hacer lo que quiera porque siempre será perdonado. La tercera razón, y esta es particularmente insidiosa, es que el perdón forzado puede hacerte sentir responsable del comportamiento del otro. Cuando te dicen que tienes que perdonar para liberarte, implícitamente te están diciendo que tu bienestar emocional depende de tu capacidad de perdonar, no del hecho de que alguien te lastimó. De repente, el problema no es que alguien te hizo daño. El problema es que tú no puedes perdonar. ¿Ves cómo se invierte la responsabilidad? María, la paciente que mencioné antes, había internalizado tanto esta idea que llegó a creer que ella era el problema. Su expareja la había manipulado, mentido, engañado y emocionalmente torturado durante años, pero ella se sentía como la mala persona porque no podía perdonarlo. Pasamos meses trabajando en desmantelar esta creencia tóxica, ayudándola a entender que su enojo era válido, que su incapacidad de perdonar era en realidad su psique protegiéndola de volver a ser lastimada. Si estás encontrando valor en esta conversación y te está haciendo reflexionar sobre tu propia relación con el perdón, te invito a suscribirte al canal. Cada semana exploramos temas psicológicos profundos que desafían las narrativas convencionales y te ayudan a entender mejor tu mente y emociones. Dale clic al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ningún video. La cuarta razón por la que no debes forzarte a perdonar es que el verdadero perdón no puede ser forzado. El perdón genuino es un proceso orgánico que surge naturalmente cuando has sanado lo suficiente, cuando has procesado el dolor, cuando has reconstruido tu sentido de seguridad y autoestima. Forzar el perdón es como forzar una flor a abrirse antes de tiempo. Puedes abrir los pétalos manualmente, pero eso no significa que la flor haya florecido realmente. De hecho, probablemente la dañarás en el proceso. He trabajado con cientos de pacientes que llegaron a un punto de perdón genuino, pero solo después de años de trabajo terapéutico, de procesar su dolor, de reconstruir su identidad, de establecer límites saludables. ¿Y sabes qué? Muchos de ellos nunca perdonaron a sus agresores, y eso está perfectamente bien. Encontraron paz, sanaron, reconstruyeron sus vidas, todo sin perdonar. Porque aquí está el secreto que la industria de la autoayuda no quiere que sepas. La sanación y el perdón son dos procesos completamente independientes. La quinta y última razón es quizás la más importante. No perdonar puede ser un acto de amor propio y autoprotección. Mantener cierta distancia emocional de alguien que te lastimó profundamente, especialmente si esa persona no ha cambiado o no reconoce el daño que causó, es una forma de proteger tu bienestar emocional. Es establecer un límite saludable que dice, lo que me hiciste no está bien y no voy a pretender que lo está. Déjame contarte sobre otro paciente. Lo llamaremos Carlos. Carlos fue abandonado por su padre cuando tenía 8 años. Su padre simplemente se fue un día y nunca volvió. No hubo explicación, no hubo despedida, no hubo contacto durante 20 años. Luego, cuando Carlos tenía 28 años y había construido una vida exitosa, su padre apareció de repente queriendo formar parte de su vida. La familia de Carlos lo presionó para que perdonara a su padre, para que dejara el pasado atrás y le diera una oportunidad. Carlos vino a verme torturado por esta decisión. Por un lado, sentía la presión familiar y social de perdonar. Por otro lado, cada fibra de su ser le decía que no quería a este hombre en su vida. Trabajamos durante meses explorando sus sentimientos,
Y finalmente Carlos llegó a una conclusión poderosa. No perdonar a su padre era la decisión más amorosa que podía tomar por el niño de 8 años que todavía vivía dentro de él. Era una forma de honrar su dolor, de validar su experiencia, de decirle a ese niño interno: lo que te pasó fue real, fue doloroso, y no tienes que fingir que está bien. Carlos nunca perdonó a su padre. Le comunicó claramente que no quería ningún tipo de relación con él, y siguió adelante con su vida. ¿Y sabes qué? Carlos está bien, más que bien, está floreciendo. Porque liberarse no siempre significa perdonar, a veces significa aceptar lo que pasó, aprender de ello, y elegir conscientemente no permitir que esa persona vuelva a tener poder sobre tu vida. Ahora, quiero ser muy claro sobre algo. No estoy diciendo que el perdón sea malo o que nunca debas perdonar. Lo que estoy diciendo es que el perdón debe ser una elección, no una obligación. Debe surgir de un lugar de fuerza y sanación, no de presión y culpa. Y sobre todo, debe ser para tu beneficio genuino, no para la comodidad de otros o para cumplir con expectativas sociales. Existe una diferencia fundamental entre el perdón y la aceptación. Y creo que aquí es donde mucha gente se confunde. La aceptación es reconocer que algo sucedió, que fue doloroso, que te cambió, pero que no vas a permitir que defina tu futuro. La aceptación es soltar la esperanza de un pasado diferente. El perdón, por otro lado, implica liberar al otro de la deuda emocional que tiene contigo. Y no siempre es necesario liberar esa deuda para sanar. Puedes aceptar que alguien te lastimó sin perdonarlo. Puedes reconocer que esa experiencia te enseñó lecciones valiosas sobre límites, sobre red flags, sobre tu propia resiliencia, sin tener que agradecer o perdonar a la persona que te lastimó. Es como aprender que el fuego quema después de haberte quemado. No tienes que perdonar al fuego, simplemente aprendes a ser más cuidadoso alrededor de él. He desarrollado un protocolo en mi práctica que llamo sanación sin perdón forzado, y quiero compartir los principios básicos contigo, porque han transformado la vida de muchos de mis pacientes. El primer principio es validar completamente tu experiencia y tus emociones. Tu dolor es real, tu enojo es válido, y no necesitas la aprobación de nadie para sentir lo que sientes. Date permiso para estar enojado, triste, decepcionado, todo el tiempo que necesites. El segundo principio es establecer límites claros y no negociables. Si alguien te lastimó, tienes todo el derecho de decidir qué tipo de relación, si es que alguna, quieres tener con esa persona. No le debes acceso a tu vida a nadie, sin importar el parentesco o la historia compartida. Tu bienestar emocional es más importante que mantener relaciones tóxicas por obligación. El tercer principio es enfocarte en tu reconstrucción personal, sin la presión del perdón. Trabaja en sanar tus heridas, en reconstruir tu autoestima, en desarrollar relaciones saludables, en crear la vida que mereces. Todo esto puedes hacerlo sin perdonar a quien te lastimó. De hecho, muchas veces es más fácil hacerlo cuando no estás gastando energía emocional tratando de forzar un perdón que no sientes. El cuarto principio es redefinir lo que significa soltar. Soltar no tiene que significar perdonar. Puede significar simplemente dejar de darle poder a esa persona sobre tu presente. Puede significar elegir conscientemente, no pensar en ellos, no hablar de ellos, no darles espacio mental o emocional en tu vida. Es como sacar la basura. No perdonas a la basura, simplemente la sacas de tu casa. Quiero hablar también sobre el concepto de perdón espiritual versus perdón relacional, porque creo que aquí hay una distinción importante que pocas personas entienden. El perdón espiritual es un proceso interno donde, por tu propio bienestar, eliges soltar el resentimiento y el deseo de venganza. Es un trabajo que haces contigo mismo, para ti mismo. No requiere ningún contacto o comunicación con la persona que te lastimó. Es un proceso silencioso, privado, personal. El perdón relacional, por otro lado, implica restaurar algún tipo de relación con la persona que te lastimó.
Implica comunicación, tal vez reconciliación, definitivamente algún nivel de interacción. Y aquí es donde mucha gente se confunde. Puedes lograr el perdón espiritual, esa paz interna, sin nunca ofrecer el perdón relacional. Puedes soltar el veneno del resentimiento sin invitar a la serpiente de vuelta a tu jardín. María, mi paciente que mencioné al principio, eventualmente llegó a este tipo de perdón espiritual. Después de 2 años de terapia, pudo soltar el resentimiento que la estaba consumiendo, pero nunca contactó a su expareja, nunca le dijo, te perdono, nunca restauró ningún tipo de comunicación. Para el mundo exterior, ella nunca lo perdonó, pero internamente encontró paz. Y esa paz no vino del perdón, vino de la aceptación, del trabajo interno, de la reconstrucción de su identidad y autoestima. Otro aspecto crucial que quiero abordar es el perdón en casos de abuso severo, trauma infantil o crímenes graves. En estos casos, la presión social para perdonar no es solo inapropiada, es cruel. Decirle a un sobreviviente de abuso sexual que debe perdonar a su agresor para sanar es una forma de revictimización. Es agregar trauma sobre trauma. Es decirle a la víctima que su sanación depende de hacer algo por su agresor, aunque sea simbólicamente. He trabajado con sobrevivientes de los traumas más horribles que puedas imaginar, y te puedo decir con absoluta certeza que muchos de ellos han sanado completamente sin perdonar a sus agresores. Han reconstruido sus vidas, han encontrado amor, alegría, propósito, todo sin ofrecer una gota de perdón a quienes los lastimaron. Y su sanación no es menos válida o completa que la de aquellos que sí eligieron perdonar. Es importante entender que el no perdonar no significa vivir consumido por el odio o el resentimiento. Esa es otra falsa dicotomía que nos han vendido. O perdonas o vives amargado. No, puedes elegir la indiferencia, puedes elegir el olvido selectivo, puedes elegir la distancia emocional permanente, puedes elegir que esa persona simplemente no exista en tu universo emocional. No es odio, no es resentimiento, es simplemente nada. Y a veces, la nada es la respuesta más saludable. Uno de mis mentores una vez me dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. El perdón es un regalo, no una obligación, y como cualquier regalo, debe ser dado libremente, con alegría, y solo cuando realmente quieres darlo. Un regalo forzado no es un regalo, es un impuesto emocional. Esta analogía es perfecta porque captura la esencia del problema con el perdón obligatorio. Cuando te fuerzan a perdonar, no estás dando un regalo, estás pagando un impuesto emocional para mantener la paz social. Ahora, hablemos sobre las señales que indican que no deberías perdonar, al menos no en este momento. Primera señal: la persona que te lastimó no muestra remordimiento genuino. Si no pueden siquiera reconocer el daño que causaron, ¿qué exactamente estás perdonando? Segunda señal: la persona continúa con el comportamiento dañino. Perdonar a alguien que sigue lastimándote es como darle más municiones para que te siga disparando. Tercera señal: perdonar pondría en riesgo tu seguridad física o emocional. Si perdonar significa volver a una situación peligrosa o tóxica, entonces el perdón puede esperar indefinidamente. Cuarta señal: sientes que el perdón sería una traición a ti mismo o a otros que fueron lastimados. A veces, no perdonar es una forma de honrar el dolor, de mantener un testimonio de lo que sucedió. Quinta señal, y esta es sutil pero importante: cuando el perdón se siente como una obligación más que como una elección. Si sientes que debes perdonar, que es tu deber, que serás una mala persona si no lo haces, entonces definitivamente no es el momento de perdonar. El perdón genuino surge de la libertad, no de la obligación. Quiero compartir contigo una técnica que uso con mis pacientes llamada el ritual de liberación sin perdón. Es una forma poderosa de soltar el dolor y seguir adelante sin necesariamente perdonar. Primero, escribes una carta a la persona que te lastimó, expresando todo tu dolor, tu enojo, tu decepción. No te contengas, di todo lo que necesitas decir. Luego,
En lugar de enviar la carta o buscar a la persona para perdonarla, quemas la carta ceremonialmente. El acto de quemar la carta simboliza que estás soltando el control que esa experiencia tiene sobre ti, pero no estás perdonando a la persona. Estás eligiendo conscientemente no cargar más con ese peso, pero tampoco estás absolviéndolos de su responsabilidad. Es un acto de liberación personal que no requiere perdón. Muchos de mis pacientes han encontrado este ritual increíblemente liberador porque les permite soltar sin la presión de perdonar. Les permite honrar su dolor mientras eligen conscientemente no dejar que defina su futuro. Es un acto de poder personal, no de sumisión al mandato social del perdón. También quiero abordar el tema del autoperdón, porque muchas veces la persona más difícil de perdonar eres tú mismo. Pero aquí hay algo interesante. El autoperdón sí es necesario para la sanación. No puedes sanar completamente si sigues castigándote por decisiones pasadas, por no haberte protegido mejor, por haber confiado en la persona equivocada. El autoperdón no es opcional, es esencial, pero incluso el autoperdón debe venir de un lugar de comprensión y compasión, no de presión. Necesitas entender por qué tomaste las decisiones que tomaste, reconocer que hiciste lo mejor que pudiste con la información y recursos que tenías en ese momento. El autoperdón es un acto de amor propio radical que reconoce tu humanidad, tu falibilidad y tu capacidad de crecer y aprender. Déjame contarte sobre Ana, otra paciente que ilustra perfectamente este punto. Ana se culpaba terriblemente por haber permanecido en una relación abusiva durante 10 años. No podía perdonarse por no haberse ido antes, por haber expuesto a sus hijos a esa situación, por haber perdido tanto tiempo, pero no necesitaba perdonar a su expareja abusiva para sanar. Necesitaba perdonarse a sí misma. Trabajamos durante meses en ayudarla a entender que ella era también una víctima, que el abuso psicológico la había atrapado en un ciclo del cual era extremadamente difícil salir. Cuando finalmente pudo perdonarse a sí misma, su sanación se aceleró dramáticamente. Pero nunca perdonó a su ex, y nunca necesitó hacerlo. Su sanación vino del autoperdón, no del perdón hacia su agresor. Es crucial entender que cada situación es única, cada trauma es diferente, y cada persona tiene su propio timeline de sanación. Lo que funciona para una persona puede ser tóxico para otra. Por eso es tan peligroso este mandato universal de que todos deben perdonar para sanar. Es una talla única que pretende ajustarse a todos, cuando en realidad la sanación emocional es profundamente personal e individual. He visto personas que perdonaron inmediatamente y nunca sanaron realmente, porque usaron el perdón como una forma de evitar enfrentar su dolor. Y he visto personas que nunca perdonaron y sanaron completamente porque se permitieron sentir toda la gama de sus emociones, procesar su trauma y reconstruir sus vidas en sus propios términos. El verdadero poder no está en perdonar o no perdonar, está en tener la libertad de elegir lo que es mejor para ti, sin la presión de las expectativas sociales. Está en reconocer que tu sanación es tu responsabilidad, pero el perdón hacia otros es opcional. Está en entender que puedes ser una persona completa, sana, amorosa y compasiva, sin perdonar a todos los que te han lastimado. Quiero también hablar sobre el concepto de justicia emocional. A veces, no perdonar es una forma de mantener un registro de la injusticia, de no permitir que el mal comportamiento sea borrado o minimizado. Es una forma de decir, esto sucedió, fue malo, y no voy a pretender que está bien. En un mundo que constantemente nos presiona para seguir adelante y dejar el pasado atrás, mantener ese registro puede ser un acto de resistencia y validación personal. Hay una diferencia entre buscar venganza activamente y simplemente mantener la verdad de lo que sucedió. No perdonar no significa que estés planeando venganza o que estés consumido por el odio. Puede significar simplemente que te niegas a participar en la narrativa de que todo está bien cuando claramente no lo está. Piensa en las grandes injusticias históricas.
¿Deberíamos perdonar y olvidar los genocidios, la esclavitud, las atrocidades de guerra? Por supuesto que no. Mantener la memoria de estas injusticias, negarse a perdonar a los perpetradores, es una forma de honrar a las víctimas y asegurar que la historia no se repita. Lo mismo aplica a nivel personal. Tu negativa a perdonar puede ser un testimonio permanente de que lo que te sucedió fue inaceptable. Ahora, si después de todo esto decides que sí quieres perdonar, quiero que sepas que eso también está bien, pero asegúrate de que sea tu decisión, no una imposición. Asegúrate de que venga de un lugar de fuerza, no de debilidad. Asegúrate de que sea porque genuinamente quieres hacerlo, no porque sientes que debes hacerlo. El perdón genuino tiene ciertas características. Surge espontáneamente, no forzadamente. Se siente liberador, no opresivo. Fortalece tu sentido de agencia personal, no lo disminuye. Y sobre todo, no requiere que minimices o niegues tu dolor. Si tu perdón requiere que pretendas que lo que te pasó no fue tan malo, entonces no es perdón genuino, es negación disfrazada de perdón. A medida que nos acercamos al final de esta conversación, quiero dejarte con algunas reflexiones finales. Primero, tu dolor es válido, sin importar cuánto tiempo haya pasado. No hay fecha de expiración para el trauma, y no hay un cronograma obligatorio para la sanación. Segundo, tu negativa a perdonar no te hace una mala persona. Puede ser la decisión más saludable y autoprotectora que puedas tomar. Tercero, la sanación es posible sin perdón. Miles de personas han reconstruido vidas hermosas, significativas y plenas sin perdonar a quienes las lastimaron profundamente. Cuarto, si eliges perdonar, hazlo por ti, en tu tiempo y en tus términos. Y si eliges no perdonar, esa decisión es igualmente válida y respetable. Finalmente, recuerda que tu bienestar emocional es tu prioridad. No le debes perdón a nadie, pero te debes a ti mismo la oportunidad de sanar, crecer y florecer, independientemente de si perdonas o no. Tu sanación no depende del perdón hacia otros, depende de tu compromiso contigo mismo, de tu voluntad de hacer el trabajo interno, de tu coraje para enfrentar tu dolor y transformarlo en sabiduría. El camino hacia la sanación sin perdón forzado no es fácil, pero es auténtico. No es el camino que la sociedad aplaude, pero es el camino que honra tu verdad. Y al final del día, vivir en tu verdad, aunque sea incómoda para otros, es infinitamente más saludable que vivir en una mentira socialmente aceptable. Recuerda, no perdonar no es un acto de debilidad o amargura. Puede ser un acto de fuerza, de autorrespeto, de establecimiento de límites saludables. Es decir, mi bienestar emocional no está en venta, ni siquiera por el precio de la aprobación social. Es elegir tu sanación auténtica sobre la comodidad de otros. Y eso, mi amigo, es verdadero poder personal. Si este video te ha hecho reflexionar sobre tu propia relación con el perdón, y te ha dado permiso para honrar tus verdaderos sentimientos, te invito a suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Cada semana exploramos verdades psicológicas que nadie más se atreve a decir, y tu apoyo nos permite seguir teniendo estas conversaciones importantes y necesarias. Comenta abajo cuál ha sido tu experiencia con la presión social para perdonar, y recuerda, tu sanación, tus reglas, tu timeline. Nadie más tiene derecho a dictar cómo o cuándo debes procesar tu dolor. Hasta la próxima. Soy José Zavala, recordándote que está bien no perdonar, está bien proteger tu espacio emocional y está perfectamente bien elegir tu bienestar sobre las expectativas sociales. Tu sanación es tuya y nadie más puede definir cómo debe verse. Cuídate mucho y recuerda, no le debes perdón a nadie, pero te debes a ti mismo la oportunidad de sanar en tus propios términos.